3 capítulos, si da tiempo, ¿no? Igual que si no da tiempo, pues no. Ese no es el título de mi tesis, el título de mi tesis es un poquito más largo, pero decidí como acotarlo a esto, ¿no? Porque la expedición científica mexicana fue, digamos, el 80% se dedicó a la arqueología, aunque hicieron varias otras cosas, hicieron trabajo diplomático en Centroamérica, hicieron trabajo etnográfico, también hicieron trabajo de historia documental, hicieron un diagnóstico de las vías de comunicación en Quintana Roo y también un estudio médico, ¿no? Sanitario, que era más bien como les llamaban en estos momentos. Y entonces, bueno, hicieron varias prácticas, digamos, es una suerte como de vuelta a los estudios integrales, ¿no? Que Game había planteado, por ejemplo, como para Teotihuacán. Y también un poco recuperando la forma en que se empezaron a comportar las expediciones de la Carnegie Institution a partir de 1930, 1929, cuando es el cambio de Morley hacia Keeler, ¿no? Porque hubo un cambio en la noción de los estudios de la Carnegie Institution. Entonces, bueno, voy a hablar de muchas cosas, porque no nada más, eso debo de aclararlo, no nada más abordé a la expedición científica mexicana, sino que detrás de la expedición científica mexicana hay una como tradición de comisiones federales que el gobierno federal realizó al territorio de Quintana Roo, un poco en este esfuerzo como de integrarlo a la nación y poder como demarcar con mayor claridad la frontera en toda su variedad, ¿no? No solamente geográficamente, sino también social y cultural. Bueno, eso es un poco como mi índice. En los antecedentes científicos de la expedición científica mexicana es cuando abordo estas dos tradiciones. Yo digo que la expedición responde a dos tradiciones. Por un lado, las tradiciones de las exploraciones norteamericanas en la península de Yucatán, que comenzaron a finales en el último cuarto del siglo XIX, y la otra tradición a la que pienso que responden son estas comisiones nacionales que se realizan en el territorio. En el capítulo 2 un poco intento o ensayo hacer una lectura desde la ciencia y desde la política también del proyecto de las exploraciones, y un poco lo que la doctora Laura ahora presentaba de estas relaciones entre los sujetos, ¿no? ¿Quiénes son los actores? Y también lo que trató de demostrar es cómo, un poco como las redes políticas detrás de la expedición, también tuvo mucho de político. Por dar un ejemplo de esto, en ese momento en México, en 1937, había una institución ya oficial dedicada a la arqueología, que era el Departamento de Monumentos Prehispánicos, era la de la SEP, que era la que autorizaba las expediciones y todo este tipo de cuestiones. Esta expedición no pasó por ese departamento, se saltó la vía institucional y llegó directamente al presidente Lázaro Cárdenas, y Lázaro Cárdenas es quien la aprueba. Este tipo de aprobaciones se hacían así en el siglo XIX con Porfirio Díaz. Y ya digamos que en el siglo, no me acuerdo el año de la legislación, pero hay en un momento en la legislación, creo que es en 1924, cuando en la legislación ya se estipula que sea la SEP y específicamente el Departamento de Monumentos Prehispánicos quien autorice las expediciones. Entonces, un poco por qué esta expedición tuvo como este camino diferente. Bueno, un poco la explicación que yo le doy es por esta serie de redes políticas que el director de la expedición tenía. El director de la expedición fue un bastante famoso en su momento, ya después ha caído un poco como en el olvido, fue muy famoso, un escritor muy famoso, de Rosado Vega. Para que no lo conozcan, a lo mejor han escuchado la canción Peregrina. Él fue el autor de esa canción y por eso se ha vuelto muy famoso dentro de la trova yucateca, pero también escribió muchísima obra literaria. Y también estuvo dedicado a la arqueología. De hecho, él fundó el Museo Arqueológico Histórico de Yucatán con el apoyo inicial de Felipe Carrillo Puerto, pero después asesinan a Carrillo Puerto, no se había fundado el museo y bueno, luego ya tenía, bueno, un poco, espero llegar a eso, ¿no? Y ahí es donde abordo eso, las relaciones políticas y las tensiones científicas, el proyecto un poco, ¿no? Lo que se presentó a presidencia, porque el proyecto llegó a presidencia. Bueno, tiene un camino raro el proyecto, ahora les contaré. Y luego hago un pequeño bosquejo de las exploraciones que hicieron en Quintana Roo, en entonces territorio. Y ya después hago un análisis de las prácticas arqueológicas, ¿no? Yo me centré en la arqueología, de todas esas prácticas ya me centré en la arqueología. Tenía un cuarto capítulo donde me iba a ir a Centroamérica, iba a tratar de analizar las otras prácticas, pero ya el tiempo se me acabó en la maestría, hubo que hacer un corte, entonces
pues me fui por lo que era más sano, ¿no? Y lo que me fue como atrapando más fue la arqueología, ¿no? Yo nunca había tenido como un acercamiento con la arqueología. Yo en realidad me considero a mí mismo como más escritor y que me gusta más la literatura, estudié literatura. Y sin embargo, un poco la arqueología me fue llamando, me fue absorbiendo y pues ahí me centré para la investigación. Debo confesar que mi primera aproximación a la expedición científica mexicana fue a través de la literatura, precisamente a través de las obras de Luis Rosado Vega. Él escribió 3 obras a partir de la expedición y ya luego a partir de eso yo me comencé a cuestionar, bueno, ¿qué había sido esta expedición? ¿No? Y me puse a buscar información de la expedición, a ver quién había hablado sobre ella y me di cuenta que no había trabajo sobre ella. Entonces fue a partir de eso que me planteé hacer un poco esta investigación. Entonces, en un primer momento mi planteamiento fue así como bastante amplio, ¿no? Un poco era ver las relaciones entre la ciencia y el Estado-Nación a través del caso concreto de la Expedición Científica Mexicana, y poco a poco yo fui proponiendo que esta expedición, junto con la tradición de comisiones nacionales, fueron parte de la formación del Estado-Nación, como una práctica no cotidiana, pero sí rutinaria a lo mejor. En este sentido, hay que ubicar el contexto político nacionalista del momento y también de integración. Aquí sí, Lázaro Cárdenas, a mí, bueno, lo que yo he podido ver, y en sus discursos públicos, él sí tiene un interés muy fuerte en integrar, por ejemplo, a Baja California y a Quintana Roo. A eso le dedica un discurso y lo dice muy claramente, ¿no? Estos lugares, hay ambiciones políticas extranjeras sobre ellos, así que debemos de fomentar que haya una integración cultural, debemos de crear ciertas condiciones en el territorio, debemos de fomentar la colonización de mexicanos, eso sí lo aclaran muy bien, de mexicanos, o de ciertos grupos poblacionales. Pues bueno, a mí me parece que sí está este contexto, y también hay un contexto de hegemonía científica norteamericana, un poquito, para el caso de la península, no lo estoy como diciendo a nivel nacional, pero para el caso de la península y específicamente para el caso de la arqueología, hay un contexto de hegemonía científica de Norteamérica. Entonces, bueno, mi objetivo en ese sentido fue comprender las prácticas de la expedición y la expedición misma con relación al proceso de formación de Estado-Nación, ¿no? Y también esta integración del territorio de Quintana Roo, que algunos han llamado la mexicanización de la frontera. Un poco me fui planteando yo estas cosas al ir haciendo como mi revisión bibliográfica y yo al ir estableciendo como una suerte de historiografía. Primero, una de las primeras cosas que yo hice fue revisar como cuál era la historiografía de las expediciones científicas. Me di cuenta que, por ejemplo, hacían un énfasis en el siglo que había mucha bibliografía, mucha historiografía sobre los siglos XVI al siglo XIX, y planteaban todas ellas, o en su mayoría, la relación con los estados imperiales, ¿no? Donde me parece que ha habido mayor investigación, muchísimo mayor énfasis en las expediciones españolas ilustradas en el marco de las reformas borbónicas y la llamada reconquista de tan solo échenle un ojo a la historia mexicana. En 2017 acaban de publicar un como dossier dedicado a la historia de la ciencia, y los 4 artículos que vienen son del siglo XVIII y uno del siglo XIX, ¿no? Entonces, la historia de la ciencia, porque las expediciones científicas o se consideran parte de la historia de la ciencia, se ha enfocado mucho a ver la cuestión imperialista y ha dejado un poco de fuera ver más la cuestión nacionalista, e incluso también del siglo XX, ¿no? Para el siglo XX como que hay un vacío bastante grande. De hecho, les mandé una lectura, no era necesario que lo hicieran, pero de Quintero Toro, un poco él hace este cuestionamiento. Él plantea que, bueno, ¿por qué si para el siglo XVIII, para el siglo XIX, las expediciones científicas fueron herramientas tan importantes para la construcción del Estado Nacional, de los estados imperiales, y para el imperialismo en general, ¿por qué no se ha seguido estudiando esto como mecanismos en el siglo XX ligados a Estados Unidos? Estados Unidos fue uno de los principales promotores de estas expediciones científicas. Yo cuando lo leí dije, bueno, me parece muy interesante, pero no es solamente de los estados imperiales, también los estados nacionales financiaron hacia el interior de sus territorios comisiones científicas, y me parece que hay como un vacío que no se ha abordado. Entonces, a partir de eso fue que planteé yo que las expediciones y las comisiones eran formas de formación del Estado-Nación. Y también, bueno, entonces revisé bibliografía o la historiografía del Estado, de la formación del Estado, para el caso mexicano, y bueno, identifiqué algunas líneas, supongo que debe haber muchísimas más, que hay una bibliografía enorme al respecto, pero bueno, se ha estudiado la formación política en el siglo XIX, las políticas demográficas, ¿no? De
también desde las ciencias he estudiado, desde la geografía, la antropología, la geología, la historia, la medicina y la ingeniería. Evidentemente yo me sitúo más en esta quinta línea, ¿no? De esas formas. Bueno, hay ciertos conceptos que igual me los salto, ¿no? Son bastante clásicos en concepción de la nación, ¿no? Como comunidad imaginada, ¿no? En el espacio del territorio. Y bueno, la formación del Estado como fenómeno cultural cotidiano que se manifiesta a través de ciertas actividades, ciertas formas, ciertas rutinas, rituales del Estado que se encaminan a la constitución y la regulación de las identidades sociales y las formas culturales, ¿no? Dentro de los límites del territorio. En ese sentido, me parece a mí que las expediciones comisiones un poco trataron de, no de regular directamente, pero al menos sí de dar cuenta cómo estaban estos territorios, y algunas de ellas sí lo regularon desde un punto de vista político-administrativo. Que aborde ellas, les traigo unos ejemplos muy concretos de esto. Y apenas ayer descubrí un artículo que quizás debí de haberlo leído cuando iniciaba la tesis de Anne Stoller, donde ella plantea la etnografía de los archivos, pero dentro de esta etnografía de los archivos le dedica un apartado a las comisiones imperiales, nuevamente para el siglo XVIII, y un poco la relación entre Inglaterra y la India, y cómo se hicieron muchísimas comisiones imperiales de Inglaterra a la India como una forma precisamente de construir archivos, y los archivos y las comisiones como herramientas de gobierno. Entonces, en ese sentido, me parece precisamente que las expediciones y las comisiones que yo abordo fueron herramientas de gobierno para construir la nación hacia el interior y hacia el exterior también, porque bueno, al final del día la nación no solo se proyecta hacia adentro, sino que también se proyecta hacia afuera, hacia las otras naciones. Les cuento un poquito de mi trabajo de archivo, ¿no? Y de mis fuentes. Hice trabajo de archivo en la Ciudad de México, aquí en Mérida y en Chetumal. Esto lo hice como en 2 meses mi trabajo de archivo, a pesar de que fue en julio y diciembre de 2017, más bien fueron como 2 meses muy intensos de trabajo de archivo. Yo diría que como la joya de mi trabajo de archivo fue en Chetumal, en la sala bibliográfica Chilam Balam de Tusic, donde ahorita les voy a contar un poco la historia del acervo, porque también es bien interesante. La expedición científica mexicana produjo un acervo bastante grueso. En 1987, la única que ha hecho un artículo sobre la expedición se llama María de la Cruz Payés Hernández. Ella consigna que la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia encontró el acervo de la expedición, que formaba parte de la biblioteca personal de un arqueólogo yucateco llamado Roque Ceballos Rivero, y dice que la biblioteca lo compra en 1984. Dice que el acervo estaba conformado por todos los informes originales de la expedición y alrededor de 800 o 900 fotografías, dibujos, mapas, planos, más. O sea, era un acervo grande. Eso lo dice en 1900. Bueno, eso sucede en 1984, pero ella lo está diciendo en 1987. El artículo se encuentra en una compilación muy famosa, que es la Antropología en México. Bueno, es un libro bastante famoso, pienso yo, es como una enciclopedia de la antropología en México y también de la historia y de la arqueología. Entonces, cuando yo leí eso, dije, eureka, ¿no? O sea, ya sé dónde está mi colección documental, la tengo que ir a ver, y aquí está mi tesis. Pero no está. Pues bueno, fui a Chetumal, antes de ir a Ciudad de México, fui a Chetumal, no sé, algo me decía que tenía que ir primero a Chetumal antes de ir a la Ciudad de México, y tendría que ver como más lo local, porque digamos que la base de operaciones de la expedición fue Chetumal. Entonces fui a Chetumal, y en esta sala bibliográfica Chilam Balam, sí, que uno no da un peso por ella, ¿no? Como un archivo, para que se den una idea, ¿no? Los chicos de prepa y secundaria van a hacer ahí sus tareas. Llegué y comencé como a hacer revisión, y entonces me di cuenta que había una caja que se llamaba Expedición Científica Mexicana. En esa caja estaban todos los informes de la expedición, no los originales, sino eran fotocopias, las fotocopias así ya casi como desapareciendo, pero estaban ahí. No eran los informes originales, ya era no creo que haya sido una selección, pero ya eran los informes mecanografiados por María de la Cruz Payés. Parece que estaban preparando publicar un libro que nunca salió por alguna razón, y por alguna razón alguna copia llegó a Quintana Roo,
Yo supongo que esa copia debió de haber llegado entre 1985 y 1990, que fue cuando se comenzó a dar un muy fuerte proceso de investigación histórica en Quintana Roo, ya por investigadores locales que empezaron a hacer como una recuperación de fuentes para la historia de Quintana Roo. Porque bueno, en general en Quintana Roo no existen muchos archivos, primero porque tuvo un gobierno federal, entonces toda la información salía hacia el centro del país, y en segunda instancia porque los huracanes también han contribuido a destruir gran parte de los acentos locales. Entonces bueno, yo supongo que así fue como llegó un poco esta copia ahí. Bueno, fui a la Ciudad de México, para no hacer el largo rollo, y llegué a la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y hablé con los encargados y les dije, bueno, estoy buscando esto. Y dijeron, nunca hemos escuchado eso. Aquí no hay, aquí no se vende, ¿no? Y entonces dije, bueno, pero miren, les dije, yo tengo aquí un documento que dice que... bueno, y lo que me encontré en Chetumal, además, en esa serie de documentos que me dejaron escritos, que encontré en Chetumal, había uno, la primera hoja, estaba firmada por María de la Cruz Payés y otra persona, que ahora he olvidado su nombre, pero esa persona era en ese momento la directora de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, donde decían que habían comprado el archivo y que lo habían integrado al archivo histórico de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Entonces yo llegué con ese documento y dije, bueno, lo tienen aquí. Está aquí. Está por acá. La Payés, ¿cómo se llama? La mujer ya murió. Payés, no, está viva, de hecho hablé con ella. Pero no sé, o sea, vas directo. Hablé con ella, intenté tener una entrevista con ella en la Ciudad de México, pero no me quiso atender. Incluso también contacté a la que había sido la directora, porque sigue viva, tampoco me quiso atender, entonces capaz me hicieron. Hay algo sucedió, yo tengo mis sospechas de qué fue lo que sucedió, pero digo, eso ya va más allá. Eso es para la novela. Entonces, bueno, yo les dije, pero es que aquí dice que debe de estar, ¿no? Entonces comenzamos a buscar y pues no desaparecieron las 800 fotografías. Entonces me dijeron, bueno, puede haber sucedido, a pesar de que diga que se incorpora ese archivo, bueno, esto es del INA, ¿no? Y entonces el INA es experto en la dispersión documental. Cuando llegan a acervos, en ese tiempo no había una política de concentración, sino más bien había una política de dispersión, no había esta cultura de conservarlos juntos. Entonces a lo mejor están en la SINAF tus fotografías, y a lo mejor tus planos están en otro lugar, y a lo mejor como son informes arqueológicos, entonces a lo mejor están en el archivo técnico de INA. Entonces me mandaron, pero también puede ser que estén en el archivo histórico institucional o en el archivo del museo. Entonces me mandaron como 4 o 5 archivos y fui a todos ellos y en ninguno estaba. Evidentemente que en mi recorrido por archivos fui logrando reconstruir y recuperar ciertos documentos que estaban dispersos pero que habían pertenecido, y eso fue una gran fortuna, pienso yo, que habían pertenecido a las colecciones personales de los miembros de la expedición. Entonces había archivos de los miembros, ¿no? Entonces a partir de eso fue que conseguí muchísima información y que bueno, pude hacer esta tesis. Y por la copia que encontré en Chetumal. Entonces la copia que encontré en Chetumal más los acervos que encontré de los miembros que participaron, uno de los principales miembros fue César Lizardi Ramos, y su acervo, él donó, ¿no? Su acervo al archivo técnico de Lima. Entonces cuando estuve en el archivo técnico de Lima ahí había un montón de fotografías, había como 200 fotografías de la expedición, que ahora les voy a presentar algunas. Había algunos informes originales, de los originales, o bueno, copias de los originales de la época, ahí, entonces bueno, fui encontrando bastante información, pero bueno, al final del día también está esta cuestión de que, bueno, ¿por qué desaparece este acervo? Que no era un acervo, ¿no? O sea, no eran 2 documentos, y un acervo por el cual la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia pagó dinero. Entonces también eso está interesante, ¿no? Y también es muy interesante pensar por qué este acervo se perdió en la Ciudad de México, por qué se conserva en Chetumal. Entonces también ahí es un poco pensar como más desde la etnografía de archivo, que no es lo que yo voy a hacer, es como, bueno, no voy a poner mis conclusiones, estoy escribiendo ahora. Entonces, lo que fui encontrando en todos estos lugares fueron, bueno, informes y publicaciones científicas de la expedición, la documentación administrativa oficial, correspondencia, telegramas, oficios, proyectos, presupuestos, nóminas, hemerografía, mucha hemerografía, porque curiosamente, bueno, no curiosamente, me parece intencional, la expedición científica mexicana tuvo cobertura periodística. Hubo un emisario del Excelsior dentro de la expedición científica mexicana. Entonces el periódico tenía su enviado especial.
y iba informando, que además resulta era arqueólogo. O sea, un arqueólogo que además era periodista, que lo mandaron dentro de la expedición, que se llama César Lizardo. Por eso hay mucha memerografía y bueno, fuentes visuales que también logré recuperar bastantes. Bueno, en el primer capítulo trato de mostrar cómo se configuraron prácticas e intereses, tanto extranjeras como nacionales, en torno a la península de Yucatán y sobre todo en torno a los vestigios arqueológicos de la península de Yucatán y la configuración de Quintana Roo como un territorio imaginado. A pesar de que me enfoco en la arqueología, no dejo de lado como otras cuestiones que también fueron interesantes y para el seminario, como también incluye algunas cosas que mi tesis no son centrales, pero me parece que para el seminario podrían ser interesantes. La exploración norteamericana de la península de Yucatán, bueno, ustedes seguramente ya saben esto muy bien, los precursores, ¿no?, de proyectar este imaginario de la cultura maya en Occidente fueron viajeros exploradores. Retomo a dos, ¿no? Hay una larga lista, ¿no?, pero me parece que retomé a dos, Stephen Zewalde, que fueron como los principales y que en su época fueron considerados como los bestsellers. Entonces ellos fueron como proyectando tanto en Europa como en Norteamérica esta idea de la civilización maya y la arqueología de la civilización maya, ¿no? Entonces fueron como creando este interés. Hacia 1870 hay un grupo, ¿no? Esto lo he estudiado muy bien y la verdad es que aquí sigo casi al dedillo la interpretación de Eduardo Palacios. No, me parece que es Eduardo Palacios, un investigador del Colegio de México, que actualmente me parece que está de diplomático en Brasil. Su interpretación de los Bostonians. Los Bostonians fueron un grupo de empresarios del área de Boston que, digamos, como parte del prestigio cultural en la época, se dedicaron al coleccionismo y se vincularon a museos estadounidenses, en este caso al Peabody Museum y al American Museum of Natural History. Es sabida que en esta época, en el siglo XIX, pues, ocurrió exportación de objetos arqueológicos de forma ilegal, porque ya estaba prohibido desde 1830 más o menos, por un mínimo artículo, o sea, no había una gran legislación al respecto, era solamente un artículo dentro del reglamento de aduana, ¿no?, que decía, está prohibido exportar antigüedades mexicanas. Eso era todo. ¿Qué era una antigüedad mexicana? Pues quién sabe, está prohibido antigüedades mexicanas. Entonces, en este periodo, estos hombres patrocinaron a una serie de personajes que en un primer momento ya estaban destacados en Yucatán, o sea, eran exploradores independientes que ya estaban en Yucatán, ellos los contrataron y les decían, bueno, mira, tú haces unos trabajos y yo te voy a pasar un financiamiento. Esa estrategia no les funcionó muy bien, ¿no? En el caso de Luis M., quizá más o menos, que fue cónsul, ¿no?, de Estados Unidos aquí en Yucatán, pero digamos que su éxito más bien vino posteriormente con Edward Thompson, ¿no?, que fue el famoso saqueo del cenote sagrado de Yucatán, entre otras cosas. No me voy a detener aquí, solo un poco les estoy tomando los antecedentes. Hubo un gran interés por el coleccionismo y por la exportación ilegal sistemática de objetos arqueológicos. Edward Thompson llegó a nombrar este sistema que tenía como su Underground Railroad. Y Palacios, por ejemplo, hace una metáfora y dice que esto es un poco similar a lo que pasa hoy en día con la droga hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, que en este momento esta era como la exportación de moda, los objetos arqueológicos, y que, bueno, salieron a montones. Para eso, evidentemente, Thompson corrompió a los a los agentes aduanales, también a los que estaban encargados de cuidar a los sitios arqueológicos, además de que la hacienda que él tenía estaba dentro de los terrenos del sitio arqueológico. Entonces, bueno, usó varias estrategias para poder, digamos, como que vencer los candados que el gobierno mexicano había ido poniendo, porque fue poniendo candados el gobierno mexicano. A partir de 1885, el gobierno mexicano comenzó a crear sistemas de protección al patrimonio arqueológico. En esa época no le llamaban patrimonio arqueológico, porque eran los tesoros de la nación. Bueno, de hecho, a partir del caso de Luisa M., creo que lo tengo en el siguiente diapositiva, pero a partir del caso de Luisa M. se fundó, por ejemplo, la Inspección de Monumentos Prehispánicos, que fue la primera institución encargada de cuidar, ¿no?, de cuidar y proteger a los monumentos arqueológicos. Y después del caso de Marshall Savitt, que fue otro en esta línea, ¿no?, de saqueos, después de su caso, él fue muy curioso porque él
manda una petición al gobierno mexicano, de hecho se lo pide a Porfirio Díaz directamente, y Porfirio Díaz dice, sí, Porfirio Díaz tenía como una inclinación por los norteamericanos, o bueno, eso parece, y le dijo, sí, mira, o sea, él le dijo, mira, yo quiero hacer una expedición, quiero que tú me dejes elegir el sitio, que no intervengas, que todos los objetos arqueológicos que yo encuentre me los permites exportar sin aranceles, o sea, todos los beneficios para su parte, ¿no? Entonces, Porfirio dice, pues sí, todo he visto, bueno, mándalo al Congreso. Entonces, cuando la iniciativa llegó, o el pedido llegó al Congreso, el Congreso sacó un escándalo. Y a partir de ese escándalo que se arma, ahora sí que le salió el culo por la tirada a Marshall Sabe, porque entonces se creó la primera legislación para proteger los vestigios arqueológicos, que fue la legislación de 1896. Y un año después, ya en ese impulso que traían, y a partir de esa discusión, se mandó otra legislación que era todavía más férrea. Y es también cuando se declaran que son de la nación todos los vestigios arqueológicos. Es en ese momento, ¿no? Se empieza a crear como esta conciencia en el gobierno de la importancia de los objetos del pasado, que fue impulsada precisamente por la valoración que había comenzado en el extranjero. Digo, ya desde el siglo XVIII, desde finales del siglo XVIII, siglo XIX, ya había una valoración por parte de los mexicanos, pero no se habían dado estos procesos legislativos porque, digo, no se habían dado estos casos, ¿no? Como tan sonados. Entonces, bueno, aquí lo pongo abajo, ¿no? Se empieza a dar como un proceso de valoración de la península de Yucatán como un territorio arqueológico muy importante en el contexto internacional, ¿no? Se le comienza a llamar el Egipto americano. Y un poco el contexto internacional era que potencias imperiales como Inglaterra, Francia, Alemania tenían acaparados los sitios arqueológicos en Grecia, los sitios arqueológicos clásicos, tanto en Asia como en el este de Europa. Y los norteamericanos trataban de acceder a estos sitios arqueológicos, pero pues les cerraban las puertas, ¿no? O sea, no había un gran espacio, entonces fueron buscando y hasta que encontraron un territorio para apropiarse o para poder llevar a cabo sus prácticas entre científicas y coleccionistas. Y bueno, fue en Yucatán donde encontraron un nicho. Para hacer algunas fotografías de estos personajes, es Thompson, ese es Aimé, y bueno, este viene posterior, pero es Silvanus Móvil, que va a ser con la Carnegie Institution, que va a ser la cabeza de la Carnegie Institution. Entonces, bueno, aquí están las versiones mexicanas, que un poco ya se las estoy contando, ¿no? La inspección de monumentos que se crea en 1835, ¿no? Que es la creación de instituciones para la preservación y control del patrimonio arqueológico, las legislaciones, ¿no? Son las primeras, las que se consideran hoy en día las primeras leyes modernas, y el antecedente está el artículo 322 de la Ordenanza General de las Regiones Fronterizas, que decía escuetamente está prohibida la exportación de antigüedades mexicanas. A partir de 1925, y ya desde 1903 había un antecedente de la Carnegie Institution que había querido entrar a la península de Yucatán a hacer exploraciones arqueológicas. Sin embargo, con la revolución pues, se atascaron las negociaciones porque querían firmar un contrato por 10 años, como lo habían hecho en otros países centroamericanos. Y bueno, ya después de la revolución, bueno, vuelven a retomar sus deseos en 1913 y bueno, en 1925 firman el contrato y llega a Silvanus Móvil, ¿no? Que quería hacer una investigación exhaustiva de 10 años en Chichén Itzá. Para eso le rentan a Thompson vuelve a entrar en escena, le rentan a Thompson la finca. Es en ese momento cuando Thompson boquea, ¿no? Entonces le cuenta a Alma Reed de todo lo que había sacado del cenote y posteriormente también se publica el libro, un libro muy famoso de Willis, me parece, no recuerdo exactamente el nombre ahora, pero se publica un libro donde venía un listado de todos los objetos que Thompson había sacado, ¿no? Entonces, bueno, se hace un escándalo en México y entonces el gobierno revolucionario ya empieza a tomar medidas judiciales contra Thompson, lo demandan por $1 millón, le embargan la hacienda y se empiezan a hacer varias cosas al respecto. A pesar del embargo, por alguna extraña laguna legislativa, o legal, más que legislativa, por alguna extraña laguna legal, Thompson puede rentar la hacienda, entonces se la renta a la Carnegie Institution. Y bueno, cuando entra la Carnegie Institution, una de las cosas que son más llamativas es el fuerte énfasis de Silvanus Móvil por decir, nosotros somos diferentes. Nosotros no vamos a reproducir las prácticas que se venían haciendo nuestros anteriores colegas, ¿no? Y eso lo expresa como en un escrito donde dice, bueno, queremos 3 cosas. La
primera es, vamos a respetar las leyes mexicanas. Es lo primero que me dice ese. Vamos a respetar las leyes mexicanas y queremos que el pueblo de México confíe en nosotros. Vamos a hacer diferencias, ya no nos vamos a robar las cosas. Segundo punto, vamos a preservar por ustedes sus monumentos arqueológicos. Y el tercer punto, vamos a hacer grande la civilización mexicana. Sin embargo, no, a pesar de que ellos como que intentan diferenciarse, van a tener vínculos. La Carnegie Institution va a tener muchísimos vínculos con el Estado norteamericano, a pesar de que era la Carnegie Institution, los estudios que se han hecho sobre ella como institución científica han dicho que es una institución no gubernamental, no universitaria y no ligada a los museos, ¿no? Entonces, al no estar ligada a los museos, pues aparentemente no había como estas ambiciones coleccionistas. Al no estar ligada a las universidades, pues no había que dar clases, ¿no? Que es algo que hoy en día pues, ustedes saben muy bien cómo funciona. Entonces no se tenían que ajustar a eso y tenían mucho dinero. O sea, tenían mucho dinero los investigadores, tenían la publicación asegurada, tenían como muchos beneficios por estar dentro de la Carnegie. Sin embargo, por ejemplo, la Carnegie le producía armamento al gobierno norteamericano. La Carnegie también, y estos arqueólogos que estuvieron en Centroamérica fueron espías para la Carnegie en los contextos de confrontación mundial. Uno de esos espías fue Silvanus Morley, Lothrop, Samuel K. Lothrop, me parece que hay alguien más, pero bueno, entonces también hicieron actividades de espionaje. Y en estas actividades de espionaje, lo que les iba a decir, pero es un poco como el caminito, ¿no? de esta economía norteamericana, particularmente en el área de la arqueología, ¿no? Yo me estoy centrando en el área de la arqueología, cómo habían dominado. Y hasta entonces el gobierno mexicano realmente no había tenido ningún emprendimiento científico. Tenían a un guardián del sitio arqueológico y había otra figura, pero su labor no era realmente científica, sino era más bien como de cuidar y controlar el sitio arqueológico. Y solamente en Chichén Itzá, ¿no? Cuando la península sabemos que está llena de sitios arqueológicos. Entonces, la otra tradición que yo vi como para intentar darle sentido a mi expedición fueron las comisiones científicas nacionales al territorio de Quintana Roo. Entre 1916 y 1934 se llevaron 6 comisiones. Con la expedición científica son 7. También llama mucho la atención que la expedición se haya llamado de forma distinta, porque es la única que no se llama comisión. Todas las otras se llamaban comisiones. Yo sospecho que tiene que ver con su vínculo fuerte con la arqueología, porque todas las expediciones de la Carnegie se llaman expediciones. Entonces, eso lingüísticamente a mí me hace intuir que tenía que ver un poco con esa tradición a la que estaba tratando de responder y frente a la que estaba tratando de posicionarse. Bueno, y esta serie de comisiones respondieron a contextos obviamente internacionales, nacionales y locales, unos a veces con mayor énfasis que otros. Y también yo las interpreto como intervenciones del Estado y estas también fueron como mostrando cómo fue cambiando los intereses del Estado respecto al territorio o lo que era importante o urgente para el Estado en un momento. De 1916 a 1922 se hicieron 3 comisiones, las cuales fueron exclusivamente geográficas, que se dedicaron a llevar a cabo la delimitación territorial de la frontera, ¿no? Y también a hacer prospección de recursos naturales. Esto evidentemente se situaba en un contexto internacional y en una historia más amplia que iba hasta el siglo XIX, que era en general la delimitación de la frontera sur de México, de todo México, y no nada más de Quintana Roo, que había comenzado, no me acuerdo ahorita el año, pero en 1880, 1890. También estaba la cuestión de la firma del tratado, que se había hecho igual en 1893, si no me equivoco, 84. Entonces, bueno, había primeramente este interés. Bueno, les comentaba, ¿no? Que entonces estas primeras expediciones o comisiones tuvieron que ver con la geografía. Y primero comenzó como con una cuestión internacional, con la delimitación de la frontera internacional. Tan era así que, por ejemplo, en estas primeras comisiones se decía que en México no existían planos nacionales de la frontera con Quintana Roo. O sea, los planos que se tenían eran de procedencia de diseño, los habían hecho de diseños. Al menos eso es lo que decían los que hicieron la comisión. No hay. Pero no existen la biblioteca. ¿Cómo? Sí. Por lo menos no checan. No, sí, pero es que no había planos de. A eso es más específico.
cabe ser más específico. No había planos de el río Hondo, de producción nacional. No se había hecho la cartografía del río Hondo, que era precisamente lo que marcaba la frontera con Belice. Y que en general había como un desconocimiento muy grande de las condiciones de esa frontera. Y que los recursos que tenían a mano eran fuentes beliceñas o incluso a veces iban hasta Humboldt. Eso es lo que ellos decían en ese momento. Las otras comisiones en 1925 y 1934 más bien tuvieron que ver con cuestiones de gestión político-administrativa y como poner como en cintura la forma en que se estaba administrando el territorio. En 1925, si ustedes recuerdan, sucede la rebelión de la Huertista, ¿no? Había sucedido un año atrás. Entonces, la comisión de 1925 estuvo directamente relacionada con eso porque en Quintana Roo la rebelión de la Huertista tuvo una fuerte resonancia. O sea, sí hubo un movimiento que sucedió. Y entonces, Calles nombra a uno de sus allegados, que era el general Amado Aguirre, para que fuera a Quintana Roo a poner en orden la situación política, pero al mismo tiempo también para hacer estudios, nuevamente geográficos, culturales, y a mejorar en general la administración. Y también interesaba mucho a Calles saber si el territorio de Quintana Roo era viable económicamente hablando, porque ya no quería que el erario federal siguiera invirtiendo recursos, ¿no? Y bueno, Calles fue también bastante famoso porque empezó a hacer bastantes obras de infraestructura, entonces a mí me parece que quería hacer como ciertos ahorros en ciertos lugares para que en otros lugares. Y en 1934, la comisión de 1934 también tiene que ver con cuestiones de gestión político-administrativa en un momento en el territorio que fue crítico, que en la historiografía se le llama como desmembramiento del territorio. Fue el momento en que el territorio, había sido en 1931, fue dividido entre Campeche y Yucatán. Y en 1935 volvería a otorgarse su estatuto territorial. Y bueno, la comisión de 1929 tuvo que ver con aspectos demográficos y socioculturales. Al frente, ahora que hablaba la doctora Laura de algunos de sus personajes también estuvieron involucrados en algunas de estas. Por ejemplo, Ramón Beteta estuvo en la comisión de 1929 junto a Moisés Sáenz, y que bueno, ahí había un fuerte interés por el aspecto demográfico, y hicieron una suerte como de etnografía del territorio. Ya había otras, claro. Esta es una fotografía que obtuve de las primeras comisiones geográficas, me parece que es la de 1916. Por ejemplo, que ya tienen el vuelto. Una de las cosas en las que me enfoqué, además de un poco cuál era la intencionalidad de todas estas comisiones, es que estas comisiones también, a pesar de que no fuera su foco, ¿no? Porque esta era la geografía, fueron cambiando el foco, pero todas produjeron evidentemente información sobre la población, y fueron creando representaciones sobre la población. Esto lo ha estudiado mucho Elizabeth Puny para el caso de Quintana Roo. Y ella dice que más bien como que las representaciones fueron más laxas, más amables de la población negra en Quintana Roo los primeros 20 años hasta 1924, me parece, cuando se da un endurecimiento de las políticas migratorias. Un poco lo que yo encontré fue que bueno, estas representaciones eran muchísimo anterior, ¿no? Al momento que ella señala. Y bueno, también es que bueno, encontré por ejemplo esta representación donde se animaliza a los afrodeliceños y se les llama langostas, que son unas langostas que están poniendo en peligro al territorio de Quintana Roo, la soberanía. Incluso en estos momentos se habla de una invasión de negros al territorio de Quintana Roo, y entonces bueno, se habla de la intervención del Estado con la fundación de Payo Obispo, de cómo se debe de endurecer la frontera, etcétera, ¿no? Y esto lo dicen en 1918. Esta cita es de 1918, y la produce la Comisión Geográfica Exploradora. En
edición, Luis Rosado Vega empieza a hablar de la población negra y dice que hay mucha presencia de población negra en el territorio. Y él habla de la africanización del territorio, por los trabajos tan extremos en las selvas, y compara incluso el medio geográfico con el de África. Entonces, bueno, va creando estas representaciones y obviamente va creando como esta población indeseable. Que no fue solamente para el caso mexicano, o sea, en general la población dentro de las políticas del Estado mexicano no fue nunca deseada para colonizar. Y bueno, también a pesar de estas representaciones negativas sobre las poblaciones negras, las representan siempre cotidianamente haciendo trabajos y siendo un poco como que los trabajadores del territorio, o sea, son la población activa del territorio. Eso era un poco lo que mantenía al territorio a flote. Muchísimo antes, por ejemplo, de la migración de veracruzanos, muchísimo antes de que los mayas se incorporaran a la explotación chiquera, porque originalmente los mayas no eran parte de la explotación chiquera. Al menos en las primeras décadas, los mayas comienzan a incorporar a la explotación chiquera a partir de 1925. Entonces, bueno, con anterioridad, el músculo del territorio era la población negra. Y como estas fotos hay bastantes, si alguien les interesa, estas fotos están en la Ciudad de México, están en el Fondo Amado Aguirre. A pesar de que están en el Fondo Amado Aguirre, no las produjo Amado Aguirre, las produjo la expedición anterior a Amado Aguirre, que fue la Comisión Geográfica Exploradora. Pero bueno, las tiene ahí en su archivo, está en la UNAM, en el archivo histórico de la UNAM. Y son varias fotos, ¿no?, sobre el proceso productivo del chicle y la presencia de la población. Y hay varias, ¿no? O sea, también hay negros que se encuentran caminando en las calles, hay muchísimas representaciones. Y en la literatura también hay bastantes. Otro grupo de población que también se le prestó mucha atención, y yo creo que muchísima más que a los negros, fueron los mayas. Y aquí sí me parece que es más extremo como que los cambios en su representación en un periodo tan corto. Por ejemplo, en 1918, con la Comisión Geográfica, que fue la que animalizó a los negros, ellos decían que el destino de los mayas era extinguirse, que no había de otra, o sea, se tenían que extinguir porque eran unos salvajes, ¿no? Y no había posibilidad ni siquiera como de educarlos. Por más que se pensara que el Estado debería de integrarlos como ciudadanos, eso no iba a ser posible, ¿no? Entonces ellos dicen, son unos salvajes, no es posible incorporarlos a la vida. En 1925, Amado Aguirre, cuando visita el territorio, dice, bueno, son semicivilizados, se puede hablar con ellos, es más, yo tengo mi relación de amistad personal con el general Francisco Mayo. Entonces, eso demuestra que sí pueden transitar hacia la civilización. En 1929, con Moisés Sáenz dice, bueno, exteriormente son medio salvajes, pero en el fondo lo que pasa es que son infantiles, se portan como niños, y por lo tanto lo que requieren ellos es educación, y requieren un Estado que los protege, que sea paternal. En 1964, y eso me llama mucho la atención en las fuentes, es que no hay representaciones de los mayas, pero aparecen los mayas como un grupo de ciudadanos demandando ciertos derechos. Lo interesante de la comisión de 1934 se llamó Comisión Federal. Al frente de ella estuvo Ulises Irigoyen, y la comisión la patrocinó, cada comisión fue patrocinada por distintas secretarías del Estado. La comisión la patrocinó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y un poco la cosa más interesante de esta comisión fue que, a diferencia de todas las anteriores, escuchó a las poblaciones locales y recopiló documentación de ellas. O sea, la población local les entregó cartas, les entregó memorándums, o ellos hicieron transcripciones de ciertos discursos públicos que se dieron y lo incluyeron dentro del informe de la expedición. Entonces es posible como acceder a las voces locales, y entre esas voces aparecen los mayas al mismo nivel que los de las poblaciones mestizas. Entonces eso a mí se me hace muy interesante, porque escucharon a tres grupos, ¿no? Los pobladores de Cozumel, los pobladores de Chetumal y a los mayas del territorio de Quintana Roo. Entonces, pues
pues cabe cuestionarse si ya lo están considerando como ciudadanos. O sea, no emiten ningún juicio, ninguna representación sobre ellos, pero me parece interesante que incluyan su voz como parte de las fuentes. Quizás yo estoy malinterpretando mis fuentes, pero podemos ver que hay una participación y una demanda. Exacto. Y que también en la expedición, algo de lo que vi fue que también la sociedad civil o la población local participó no en la expedición directamente, pero sí un poco. Una de las cosas que sucedió durante la expedición fue que se comenzaron a formar museos locales en Cozumel y en Chetumal, y entonces la población empezó a llevar objetos arqueológicos que tenían en su poder, los empezó a donar. Entonces eso es algo bien interesante. No hay mucha información al respecto de eso, pero bueno, yo he planteado algunas cosas en mi tesis al respecto, ¿no? Más guiado como por el contexto de la época y por otras cosas, ¿no?, que descubrí haciendo la exposición. No sé si ya. Bueno, entonces ahí estaba. Les pongo algunas de las citas que traje. No sé si quieren que las leamos o las lee aquí. ¿Cómo lo ven? Alguien que me ayude. Gracias. A primera vista se ocurre que debería utilizarse los mayas tratando de civilizarlos, pero al conocerlos se comprende cuán inútil sería la tarea. El maya es más salvaje que las mismas fieras. En su alma ancestral se ha arraigado el odio mexicano, al cual asesinan sin piedad. Por otra parte, el maya es degenerado. La raza se acaba por aniquilamiento y es nada por la tuberculosis. Bueno, es la primera de 1918 y eso está en el informe científico que trae cuestiones de geografía y ahí está, lo incluyen al mismo nivel. La siguiente, que es la de 1919, que es la que les digo de Simon, infantiliza a los mayas, dice: estos hombres son hostiles, pero no agresivos. Parecen niños malcriados. La negación es su primera respuesta. Niños con un enorme complejo de menor valía. ¿Qué año se escribe eso, perdón? 1929. Y la tercera, que es la de mi expedición, no traje de todas, pero bueno, traje algunas que yo consideré importantes. Escalona Ramos fue uno de los miembros de la expedición que yo trabajo. Alberto Escalona Ramos, que era un ingeniero que tenía inclinación por las humanidades y por las ciencias sociales, y él hace una etnografía de los mayas del centro del territorio de Quintana Roo. En su etnografía es una etnografía muy clásica, ¿no? Muy centrada en las costumbres, en las formas de gobierno, en una descripción del medio natural, una etnografía clásica. Pero bueno, hay un apartado que describe a los mayas, entonces dice que tienen defectos morales debidos al medio, al trópico, y bueno, aquí estoy resumiendo, no traje la cita directa, más bien hice un resumen, y debido a su organización social. Los defectos morales que tienen los mayas son debidos al medio tropical y a la organización social. Y entonces dice: son perezosos, son sucios, son desconfiados, son miedosos, son viciosos, y ahí menciona que son viciosos al alcohol y a la marihuana. Y bueno, y otra de las cosas que también muestra Escalona Ramos es la penetración de las instituciones, ¿no? Comienza a decir que se están implantando escuelas, que están asentando las brigadas de salud, se está restableciendo el dominio de las autoridades civiles del Estado, sobre todo en Felipe Carrillo Puerto, que estaba en el corazón del territorio maya, y también se están empezando a hacer los primeros repartos sociales. Entonces, bueno, son algunas de las presentaciones. Aclaro que esto no fue el centro de mi tesis, ¿no? O sea, antes yo me centré en la arqueología, pero bueno, fueron todas que fui encontrando y que pues también fui incluyendo porque me parecían importantes. Y bueno, esta es una fotografía de él, es Luis Rosado Vega, el jefe o el director de la Expedición Científica Mexicana, y está con la familia de Mayas. A mí la construcción de la fotografía me llama mucho la atención, como él está viéndolos a ellos, no está viendo la cámara, y ellos sí están viendo la cámara. Y también creo que aquí entra mucho esta paradoja, ¿no? Entre la admiración a ciertos aspectos del indio vivo, pero también, digamos que la negación de otros aspectos. Y no solamente no solamente esta idea del indio muerto, indio vivo, ¿no? Del indio muerto prehispánico, que es el que se
salta dentro del discurso de identidad mexicana, sino también esto se empieza a hacer con los mayas vivos. Luis Rosado Vega los exalta mucho porque dice que sus tradiciones son muy importantes, y él algo que hacía era hacer recopilaciones de relatos folclóricos entre los mayas. Entonces dice, bueno, en ellos todavía sobrevive esta gran civilización maya, sobre todo en sus relatos folclóricos. Y hay como esta fascinación, pero al mismo tiempo también se les representa de esta forma, ¿no? Entonces es como esta paradoja de atracción y repulsión. Y bueno, este es el primer capítulo. Un poco son los antecedentes con los cuales yo entro para entender mi expedición. Por un lado, está configurada a partir de las prácticas arqueológicas norteamericanas, ¿no? Y yo, en ese sentido, siento que fue una forma del Estado de posicionarse frente a esas prácticas y también de poder ocupar al menos simbólicamente un espacio que había sido norteamericano. De hecho, la expedición en la prensa se vende así. Esta es la primera expedición mexicana que se hace al área maya. Y en la otra línea, que la expedición no solamente se dedicó a la arqueología, sino que también se dedicó a otras tareas para el afianzamiento geopolítico del territorio. Bueno, es un poco ahí. Y ahorita ya les voy a presentar otras cosas. Ya me voy a centrar en la expedición científica mexicana y les voy a contar un poquito de su historia. Un poco lo que les decía, la expedición científica mexicana el dinero no vino de una sola secretaría, sino que vino de varias secretarías. Asimismo, el personal de la expedición, no todo el personal fue personal del Estado, aunque algunos sí eran miembros del Estado, otros fueron exteriores al Estado. Que esto a mí me parece, y les contaba hace rato de un artículo que leí apenas ayer, una de las cuestiones que decía uno, y eso sí yo ya lo había planteado, es que la ciencia es una de las formas en las que los Estados se legitiman, una de las formas en que los Estados legitiman sus decisiones, en las que legitiman ciertas interpretaciones, ciertos modelos sociales. Entonces, integrar a personajes externos a las estructuras del Estado, a científicos, era una forma de dar legitimidad, lo que iban a decir. Y este mismo mecanismo fue empleado por las expediciones imperiales, que se hacían por ejemplo, las inglesas que se llevaron a cabo en sus colonias. El presupuesto que tuvo la expedición, esto evidentemente no estaba así, este fue un cálculo que yo hice con muchas fuentes, pero es aproximadamente de 58.268 pesos, que para la época era bastante dinero, sobre todo comparándolo, no siempre estas cifras son relativas en comparación con otras cosas. Para que se den cuenta, el Departamento de Monumentos Prehispánicos tenía, esta cifra representaba el 46% del presupuesto anual que tenía el Departamento de Monumentos Prehispánicos, o era el 36%, o sea, un tercio del presupuesto que tenía el Museo Nacional de Antropología, de Arqueología, Historia y Etnografía. Entonces, era bastante dinero destinado a una expedición. La expedición tuvo un equipo multidisciplinar, a pesar de que se enfocó en el pasado. Tuvo un equipo multidisciplinar, llevaron médicos, llevaron ingenieros, arqueólogos, no hubo un etnógrafo con formación como tal, pero algunos de sus ingenieros hicieron esas funciones. También otra cosa muy interesante es que en el proyecto que entregaron a la Presidencia de la República decían las cosas que iban a hacer, ¿no? Vamos a hacer un estudio de esto, vamos a hacer un estudio de esto, vamos a hacer un estudio de esto, vamos a hacer un estudio de esto. Pero no había un fundamento teórico, tampoco no había una justificación. Eso me parece a mí que responde a un contexto de transición en las ciencias antropológicas. En ese momento México, las ciencias antropológicas aún no estaban del todo profesionalizadas y estaban en ese tránsito. Tan solo imaginar que en 1938 es cuando se funda el INA. A pesar de que no hubo un fundamento teórico metodológico en el proyecto presentado a la presidencia, evidentemente tenían una agenda teórica, ¿no? La expedición tuvo una agenda teórica. Esa agenda teórica estuvo fuertemente influenciada, por ejemplo, por las interpretaciones de la Carnegie Institution, sobre todo en esta idea del nuevo imperio, ¿no? Como la península de Yucatán, no solo la península, sino también Centroamérica, la civilización maya comenzó en Centroamérica, el viejo imperio, y de ahí migró hacia la península de Yucatán, ¿no? Ellos recuperan ese mismo modelo y lo aplican. Y el territorio de Quintana Roo era como un espacio de transición. Nunca se desarrolló una civilización maya importante ahí, sino que fue un modelo de transición. Otro de los problemas
que abordaron y que fue una de las cuestiones centrales de la expedición y fue una de las cosas a las que mayor peso le dieron fue establecer la relación entre los mayas y los toltecas. Esta relación era muy importante en la época porque era una forma de relacionar a la península de Yucatán con el centro del país. Los toltecas eran el grupo étnico, los indígenas representativos del centro del país. Entonces era una forma de afirmar que la unidad política de la nación preexistía desde tiempos prehispánicos. Y así lo dice, o sea, Luis Rosado Vega lo dice en sus términos. Entonces, bueno, fueron algunas cosas. Hubo otras cosas un poco más técnicas, ¿no? Por ejemplo, también comenzaron a discutir qué era una ciudad. ¿Qué era una ciudad en términos arqueológicos? Porque en la época se discutía si los vestigios mayas en realidad, o las ciudades mayas, los monumentos mayas habían sido ciudades, si realmente los mayas habían vivido ahí, o si simplemente habían sido utilizados como centros ceremoniales y en realidad las poblaciones mayas vivían alrededor en las casas tradicionales que hoy en día conocemos. Entonces, bueno, se estaban debatiendo ese tipo de cosas, pero ellos se encargaron en esos debates. Y bueno, ese es el personal de la expedición. Ese es Luis Rosado Vega, allá en la esquina. Luis Rosado Vega nació en el siglo XIX, en el último cuarto del siglo XIX, y estuvo ligado al periodismo, a la educación, fue profesor, estudió en la normal. Se dedicó a escribir, principalmente donde fue más reconocido con el ámbito de la poesía, aunque también escribió novelas, escribió varias novelas. Él mismo se autonombraba historiador, aunque nunca nadie lo reconoció como tal, y también se nombraba como arqueólogo, aunque nunca nadie lo reconoció como tal. O sea, los otros miembros de esas comunidades en ese momento no lo reconocían como tal. Y fue el fundador del Museo Arqueológico e Histórico de Yucatán. También tuvo bastantes relaciones políticas que abordaré un poquito más adelante. Creo que una de las características de Luis Rosado Vega o de su vida es que siempre estuvo muy vinculado al poder político. Siempre estuvo cerca de algún personaje que era relevante políticamente, sobre todo a nivel regional y durante el cardenismo a nivel nacional. Él tuvo una como estrecha amistad, eso me lo sugieren algunos indicios, con Francisco Mujica. Y yo planteo que ese fue el camino que siguió el proyecto, porque el proyecto primero llega a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, y de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas pasa a la Presidencia de la República. Es más, en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas aparece Luis Rosado Vega como trabajador de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, y su secretario también parece como adscrito a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas cuando ninguno de los dos trabajó ahí. Bueno, son cosas interesantes, va pasando. Miguel Ángel Fernández fue un arqueólogo, no tuvo una formación profesional como tal. En ese tiempo no había formación profesional arqueológica en México. La formación profesional llega hasta con INA, bueno, no INA, la ENA, con la ENA. Él estudió arte en la Academia de San Carlos y en 1921 Gambio lo llama para que forme parte de sus equipos de investigación, y es cuando se empieza a vincular con la arqueología. Él era un artista con mucha pericia, y entonces lo utilizaban para hacer, por ejemplo, los dibujos, ¿no?, de los sitios arqueológicos, o para hacer los dibujos de los murales. Él sobre todo se especializó en muralismo de los mayas. César Lizardi Ramos fue el periodista que fue por parte de Excelsior, y que además él era aficionado a la cultura maya, y digamos que a él sí se le comenzó a reconocer dentro del ámbito arqueológico como un profesional sin formación, pero se le fue como reconociendo cierta autoridad, sobre todo en cuestiones de cronología maya. Tan fue así que llegó a ser empleado de Lina, o sea, Lina lo contactó como arqueólogo posteriormente. Bueno, ahí hay otros dos miembros. Rómulo Rosso también estuvo en esta expedición que hizo aquí Monumento a la Patria. Y Luis Escondría Salín fue un militar, también fue un militar en la expedición, y Luis Escondría Salín fue el que se fue como diplomático a Centroamérica. Que bueno, esa parte ya no la seguí, a pesar de que sí encontré la documentación y tengo la documentación. La documentación se encuentra en
el archivo histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, en su carpeta personal. Ahí está. De hecho, fue una sorpresa cuando me dieron su carpeta personal, porque yo nunca imaginé que fuera a ser una carpeta personal tan grande. Su expediente tiene como 12 tomos. Su expediente personal tiene más de 3.000 fojas. Entonces, hay una cantidad de información increíble, y también formó parte de la revolución. También estuvo en la revolución, estaba muy joven, tenía como 16 años cuando participó en la revolución, y estuvo vinculado a varias cosas, ¿no? Y regresó, de hecho, a Quintana Roo, participó en el establecimiento de la aeronáutica en Quintana Roo, hizo varias cosas. Es un personaje muy interesante, de ascendencia libanesa, además. Entonces, bueno, aquí hice una tabla, ¿no? Esta es mi tesis, de los miembros, de todos los miembros de la expedición, y las secciones, cómo se articuló. Si se dan cuenta, digamos que lo que primó, lo que se ve a primera vista que fue lo más importante fue la historia. Había una gran preocupación por el pasado prehispánico, colonial, y por el pasado nacional, ¿no? Desde la independencia hasta llegar a la revolución, por la sección de historia. Entonces, un poco la idea era poder hacer como la historia de Quintana Roo, y una historia además tejida en clave nacional. Y bueno, la sección administrativa y la sección directiva. Bueno, ahí está un poco. Evidentemente falta muchísimo más investigación sobre Luis Gustavo Vega, pero en general pude ver que él tuvo una tendencia a establecer relaciones con políticos liberales en el siglo XIX, y ya, digamos, como a partir de los 20 con políticos socialistas. Digamos que las relaciones más importantes en este sentido fue Delio Moreno Cantón, ¿no? En el siglo XIX, aquí en Yucatán. Delio Moreno Cantón lo introdujo, fue como no fue su mecenas, pero fue su tutor. Fue su tutor, ¿no? Y fue quien lo introdujo al periodismo, quien lo introdujo a la poesía, fue quien leyó sus primeros libros, fue quien prologó su primer libro. Entonces fue un poco como que fue como su padrino cultural, ¿no? Dentro de las élites culturales de ese momento. El otro también muy importante fue Felipe Carrillo Puerto, ¿no? Durante el gobierno socialista en Yucatán. Y a partir de Felipe Carrillo Puerto se ve que tuvo una relación con políticos socialistas. Felipe Carrillo Puerto, Francisco J. Mújica y Rafael Melgar. Rafael Melgar fue el gobernador del territorio de Quintana Roo, y que también, y que fue y que él respaldó cuando se tira al presidente. Esa candidatura. La candidatura, gracias. Él respaldó la candidatura de Francisco J. Mújica como presidente, que ya después Lázaro Cárdenas dice, no, que no vas, y le da el respaldo a otro Manuel Ávila Camacho. Cuando sucede eso, muchos dejaron de respaldar a Cárdenas en su decisión, y entonces comenzaron a respaldar a Manuel Almazán, sobre todo los que respaldaron a Mújica. Sí, fue como un movimiento. Digo, además en el caso específico de Melgar, él tenía nexos con Almazán, y no los tenía con Ávila Camacho. Pero sí, ahí hay todo un escándalo, ¿no? De hecho, algunos historiadores lo interpretan como una traición de Cárdenas hacia Mújica. Que Mújica fue como también el mentor intelectual de Cárdenas. Entonces yo aquí propongo que Luis Gustavo Vega y Francisco J. Mújica, bueno, Francisco J. Mújica se convirtió como en el patrono, y Luis Gustavo Vega se distinguió a lo largo de su vida por tener patronos políticos. Fue su patrón político y también fue el broker de esta expedición. Broker es como el que le da acceso, ¿no? a estas esferas de gobierno, ¿no? Los que hacen que las cosas se muevan rápido, se utilicen. ¿Por qué planteo esto? Bueno, para empezar, Francisco J. Mújica fue el ministro de la Secretaría de Comunicaciones y Obras, y también perteneció al círculo de Lázaro Cárdenas. Dentro de la historiografía se dice que Lázaro Cárdenas tuvo el círculo de los tres, que eran sus tres más allegados, y dentro de este círculo estaba Mújica. Luis Rosado Vega escribe un agradecimiento explícito a Francisco J. Mújica. Luego, la publicación de las obras de los libros que les dije que escribió Luis Rosado Vega a partir de la Expedición Científica Mexicana, los publica la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Y finalmente, también hubo relaciones laborales, o aparentes relaciones laborales,
Les digo que Luis Rosado Vega y su secretario particular aparecen como que si estuvieran trabajando con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, lo cual no es cierto porque ellos tenían otros trabajos en ese mismo momento. Y posteriormente, cuando Mújica ya no es lanzado como presidente, entonces lo envían a ser gobernador del territorio de Baja California. Y apenas aparece como gobernador del territorio de Baja California, unos meses después aparece Luis Rosado Vega en Baja California trabajando. Entonces se ve que hubo un lazo íntimo y estrecho. Sería genial poder encontrar como correspondencia o unas cuestiones, no lo he podido hacer, pero bueno, a partir de estas como migajas he podido plantear esta relación entre estos dos hombres. Evidentemente no todo fue respaldo y no todo fue bueno para la expedición científica, no todo fue respaldo para la expedición científica mexicana. Cuando se comenzó a hacer en 1900, el proyecto de expediciones, como no lo he dicho, comenzó en 1936, es cuando se lo dan a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y llega a la presidencia a finales de 1936 y la expedición se lleva a cabo hasta julio, parece, junio de 1937. En este periodo, que les acabo de decir, de 1936 a junio de 1937 y un poquito más después, se llevan a cabo una serie de duras críticas a la expedición y que cuestionan por qué Luis Rosado Vega, un poeta, está a cargo de una expedición científica. Y además Luis Rosado Vega en ese momento era el director del Museo Arqueológico Histórico de Yucatán. Entonces se arma un gran conflicto que fue más o menos así. Florencio Palomo Valencia, en ese periodo además Yucatán está viviendo un ir y venir político donde se quitan gobernadores y se ponen gobernadores por distintas tensiones internas, bueno, no internas, sobre todo debidas a la aplicación de la reforma agraria en Yucatán y el reparto de las plantaciones, de las haciendas cerejineras. Entonces eso causa un desajuste muy fuerte dentro de la política de Yucatán y por eso hay este cambio. Creo que en ese periodo de 4 años hay 4 gobernadores interinos. Entonces está viendo un quita y pone. Se ve que el gobernador anterior, pues como que Luis Rosado Vega no le importaba, le daba más o menos igual, pero cuando entra Florencio Palomo Valencia es el que lo suple y Florencio Palomo hace un viaje a la Ciudad de México, porque antes de ser el gobernador interino me parece que era diputado. Entonces está en la Ciudad de México y ve unos libros, y estos libros pertenecen al museo, que los venden en una librería, entonces lo denuncia ante la Procuraduría interviene, detienen al librero, le confiscan los libros y el librero declara y dice, bueno, es que a mí estos libros me los entregó en consignación un hombre que se llama Vladimiro Rosado Ojeda. Resulta que Vladimiro Rosado Ojeda es el hijo de Luis Rosado Vega. Vladimiro Rosado Ojeda trabajaba en ese momento en el Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología, y era arqueólogo, ¿no? Tenía un puesto como arqueólogo. Y toda esta cuestión, obviamente, pues Luis Rosado Vega era el director del museo donde se ofrecieron los libros, pues quedaba como muy mal, ¿no? Muy mal. Sin embargo, a pesar de la denuncia, Florencio Palomo Valencia, el hijo devuelve los libros y dice, no, sí, ya que se lo lleven a Yucatán, no pasa nada, me arrepiento, ¿no? Lo dice así, como que públicamente pide perdón y no procede judicialmente. Ya Florencio Palomo Valencia, siendo el gobernador del estado de Yucatán, retira la denuncia, pero inicia internamente dentro del estado una auditoría al museo del cual supuestamente Luis Rosado Vega era el director. Cuando comienzan a hacer la auditoría, Luis Rosado Vega no estaba en el museo como desde hace un año. O sea, a pesar de que era el director, no estaba bueno con personas en la institución, sino que desde hace un año estaba en la Ciudad de México promocionando la expedición científica mexicana. Entonces empiezan a hacer la auditoría. Quien hace la auditoría se llama Eduardo Martínez Cantón. Eduardo Martínez Cantón era enemigo de Luis Rosado Vega. Entonces le empiezan a sacar todos los trapitos al sol y también entra Alfredo Barrera Vázquez.
es un hombre muy conocido, aquí de hecho es uno de los fundadores de esta facultad. Fue un lingüista que tuvo una formación profesional, de hecho estudió en Estados Unidos, en Chicago. Era muy joven Alfredo Barrera Vázquez en ese momento, tendría como 30 años. Y Luis Rosado de Caña era... No, no anciano, pero ya tenía como 60 años, 60, 65. Y entonces Alfredo Barrera Vázquez escribe un informe acerca del estado del museo. Ese informe es una descripción detallada de todas las cosas que estaban mal dentro del museo. Dice, no hay manual de clasificación, los 12.000 libros que se supone que hay aquí, no hay en ningún lado esos 12.000 libros, con los objetos arqueológicos que se exponen se mutilan para que puedan estar paraditos. Entonces, va a detallar. También, eso me da mucha gracia porque dice, y también hay una serie de engendros arqueológicos. Hay una serie de engendros arqueológicos donde han hecho restauraciones que no tienen sentido, porque han tomado varias piezas de objetos